En este video les explicaré la importancia, la utilidad y la estructura de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. El primer paso que deben de realizar es la búsqueda en Google con el nombre de la encuesta, como se muestra, y dar clic en la primera opción. Como pueden observar, nos remite a una página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más conocido como INEGI, donde encontramos información referente a nuestra encuesta. Sin embargo, es importante que tomen en cuenta que INEGI genera otras encuestas con diferentes temas que pueden ser útiles en otros momentos para analizar alguna problemática en específico que tenga que ver con la información que se proporciona en estas encuestas, por ejemplo, temas gubernamentales, temas específicos de ocupación y empleo, sobre el uso de tecnologías, sobre la confianza del consumidor o aún más específicos como el uso del tiempo, el consumo de energéticos en las viviendas, etcétera. ¿Sí? Por el momento vamos a centrar nuestra atención en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares en su versión 2018. ¿Sí? Es importante que tomen en cuenta que esta encuesta se realiza cada 2 años, ¿sí? Entonces podemos hablar que se está actualizando de manera constante y tiene una representatividad estatal y nacional, ¿sí? Es útil para sus estudios de mercado como una fuente de información secundaria confiable y oficial, ¿sí? Que les reduce costos. Pueden obtener información muy detallada sobre las personas, ¿sí? a quienes les desean vender determinado producto y conozcan sus características, sus hábitos de consumo, cuánto gastan, cuál es el ingreso. Ya saben, todos esos conceptos que se requieren en un estudio de mercado. Bueno, en el menú que nos vamos a centrar es el que está marcado en azul. Primero, solamente con fines de que conozcan el contenido de esta página, en la parte de documentación van a encontrar información muy específica sobre la construcción de la encuesta, ¿sí? Temas de metodología, cuestionarios, conceptos, relación entre variables, etcétera. Y en la pestaña de tabulados encontrarán información resumida que se puede descargar sobre los principales resultados de la encuesta, ¿sí? A nivel estatal y nacional. En microdatos encontrarán información con un mayor nivel de desagregación, ¿sí? De cada uno de los temas que incluye esta encuesta, ¿sale? Solo que aquí van a encontrar una variedad de formatos de descarga con el fin de que se utilicen en software estadísticos muy específicos como Stata, SPSS y R. Cabe señalar que el formato CSV es útil para Excel. Nos vamos a centrar en los datos abiertos, ¿sí? La relevancia de los datos abiertos es que nos proporciona información desagregada de tal manera que las personas que lo necesiten las puedan consultar, ¿sí? Por eso el único formato que aparece aquí es el CSV, porque lo podemos abrir en Excel, que es uno de los software más utilizados. Le van a dar clic sobre el icono verde. Como pueden observar, van a descargar un archivo con un conjunto de datos de la encuesta en un formato, zip comprimido, que va a tener un conjunto de carpetas. Bueno, ahora podemos observar las carpetas que contiene este archivo que descargamos, ¿sí? Este archivo que se ha descargado, que está pesado, ¿sí? Nos va a contener este conjunto de carpetas. Si nosotros le damos clic a alguna de ellas, nos va a remitir a otras carpetas,
¿sí? Donde vamos a encontrar la información que requerimos. Por el momento es importante considerar lo siguiente. Esta encuesta, ingreso-gasto de los hogares, ¿sí?, tiene 3 unidades de análisis. Una, que son las viviendas, otra los hogares y la otra los integrantes del hogar, ¿sí? Necesitamos tener conocimiento de ello para poder hacer una correcta explotación de las bases de datos, ¿sí? También tomen en cuenta que existen 2 llaves, campos llaves, que ya lo veremos en una explicación detallada de un archivo, que se denominan folio viv y folio OG, ¿sí? Esos son las claves, ¿sí?, que nos permiten relacionar unas tablas con otras, ¿sale? Bueno, ahora, existe una relación entre tablas. Por ejemplo, las tablas relacionadas con los hogares o que te proporcionan información de los hogares son las siguientes: hogares, gastos hogar, erogaciones y gastos tarjetas. Esas solamente están relacionadas con el hogar, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta que una vivienda es la estructura donde vivimos, nuestras casas, ¿sí? Por eso en viviendas vamos a encontrar información específica sobre las características de cómo está construida nuestras casas, si tienen servicios públicos o no los tienen, si tienen techo o si tienen pisos o de qué tipo son sus paredes, etcétera, ¿sale? Y en cada vivienda no siempre vive una sola familia. Hay veces que viven 2, 3 familias o más, ¿sí? Y cada familia o cada hogar está constituido por un número diferente de integrantes, ¿sale? Entonces, bueno, las que acabo de mencionar están relacionadas con el hogar. Las que están relacionadas con los integrantes son las tablas, o en este caso las carpetas que dicen población, ingreso, gastos persona, trabajo, datos no agro y datos agro. ¿De qué van estas tablas? Cada una de estas tablas nos proporciona información diferente. Por ejemplo, en la primera, de viviendas, ¿sí? En la de viviendas nos proporciona información sobre las características de nuestras casas, de la vivienda, ¿sí?, como ya les mencioné hace un momento. En la de hogares nos proporciona información sobre las características de los hogares y que habitan los integrantes de los mismos. Por ejemplo, en esta vamos a encontrar información sobre la frecuencia de consumo de alimentos en el hogar, si tienen algún problema sobre para solventar su alimentación, si tienen línea telefónica, aparatos electrodomésticos, cada que tanto compran alimentos, ¿sí? Eso vamos a encontrar ahí. En la carpeta de población vamos a encontrar información demográfica sobre los integrantes del hogar, ¿sí? Por ejemplo, si tienen acceso a instituciones de salud, si tienen su edad, el sexo, ¿sí? Información muy específica sobre a qué dedican su tiempo, si al cuidado, al estudio, son voluntarios, utilizan la recreación, ¿sí? Si tienen algún problema de salud, etcétera. Muy específicos para identificar a cada integrante del hogar. En el gasto hogar
vamos a encontrar información relacionada con los gastos monetarios y no monetarios del hogar, no de la familia. Perdón, no de las personas, de cada una de las personas, sino de la familia en conjunto, o de cada una de las familias que existan en cada hogar. ¿Sí? Las erogaciones proporcionan información de gastos, por mencionarlos de esa manera, pero se denominan erogaciones financieros, y de capital, por ejemplo, si tienen algún préstamo, si compraron una casa, si compraron algún terreno, si tienen alguna hipoteca, si pagan tarjetas de crédito, etcétera. A eso se refiere con erogaciones, pero es por hogar, ¿sí? El gasto en tarjetas también es por hogar, es decir, en qué medida, ¿sí?, los hogares se auxilian del financiamiento de las tarjetas para cubrir sus gastos y necesidades básicas, ¿sí? Eso es en el gasto tarjetas, recuerden, es por hogar. Ahora, en la siguiente, que es el denominado ingresos, ¿sí? Ingresos, ustedes encontrarán información detallada sobre la fuente de ingresos de las personas. Aquí es por persona, no es por familia o denominado hogar, ¿sí?, sino es por persona. ¿De dónde proviene su ingreso? ¿Es de una beca? ¿Es de su salario? ¿Es de alguna actividad independiente? ¿Es de algún apoyo específico del gobierno? Etcétera. ¿Sale? Entonces eso se encuentra ahí. Eso es en ingresos. En gastos persona, ustedes podrán encontrar información muy específica por persona, ¿sí? En qué gastan cada uno de los integrantes del hogar, ¿sí? ¿Cuál es su forma de pago? Aquí les va a proporcionar información trimestral. ¿Qué días realizan las compras con mayor frecuencia? ¿Sí? Entonces, esta información es útil también para sus estudios de mercado. El otro tema que podemos encontrar aquí es el de trabajos, ¿sí? En trabajos vamos a encontrar información sobre la actividad de los integrantes del hogar, ¿sí? Integrantes de 12 años y más, para saber cuáles son sus características de ocupación. Pero no todas las personas tienen trabajos remunerados, ¿no? Trabajos formales. Otros se dedican a actividades empresariales, tienen sus microempresas, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a encontrar en la carpeta que dice datos no agro y datos agro. La diferencia aquí entre estas dos, bueno, las dos muestran información de trabajos independientes, ¿sí?, que se realizan en el de agro, específicamente dedicados a actividades agrícolas, forestales, de tala, etcétera, ¿sí? Porque muchas personas tienen, por ejemplo, animales, tienen ganado, ¿sí? Bueno, esa es su actividad principal o su actividad secundaria. Bueno, eso lo vamos a saber en estas carpetas. La que dice no agro se refiere a actividades industriales y comerciales que también representan un ingreso para las familias. Ahora, en el concentrado hogar, ¿sí?, como pueden observar, hay una de concentrado hogar. Vamos a encontrar información más detallada sobre las variables construidas a partir de otras tablas, ¿sí? Cuando ustedes abran esta carpeta, se van a dar cuenta que hay información de las carpetas anteriores que ya describí, ¿sí? Registra el resumen del concentrado por hogar de ingresos, gastos en toda la modalidad posible, ¿sale? Entonces, por el momento, esta es la estructura de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Como pueden observar, nos va a permitir obtener información más detallada sobre las personas y las familias, y tiene una representatividad estatal y nacional, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo específico para detallar otros elementos.